En esta era tan avanzada de tecnología, donde existen herramientas como Google Earth, Apple Maps y muchos otros sistemas de imágenes satelitales, prácticamente cualquier persona puede recorrer el planeta entero sin salir de casa. Basta con deslizar la pantalla para viajar desde desiertos inmensos hasta montañas congeladas. Pero entre tantos paisajes captados desde el cielo, también aparecen cosas extrañas, figuras misteriosas, sombras imposibles y criaturas que parecen salidas de antiguas leyendas. Y aunque algunas imágenes tienen explicaciones sencillas, otras continúan despertando preguntas que hasta hoy siguen sin respuesta. Tal vez esto nos recuerda algo importante. Por más que la humanidad avance en tecnología y conocimiento, todavía existen misterios que nos superan. Una de las historias más famosas es la del Kraken, una monstruosa criatura marina de las antiguas leyendas nórdicas. Según los relatos, este ser gigantesco destruía barcos enteros y arrastraba marineros al fondo del océano usando enormes tentáculos. Desde el siglo XVIII, muchas historias describieron al Kraken como un pulpo colosal cubierto de púas y ventosas mortales. En abril del año 2016, un entusiasta de los ovnis llamado Scott C. Waring aseguró haber encontrado al legendario monstruo usando imágenes de Google Earth cerca de la isla Deception, en la Antártida. Utilizando la herramienta de medición del programa, calculó que aquella supuesta criatura medía alrededor de 30 metros de largo, incluso más si se añadían los tentáculos que supuestamente estaban ocultos bajo el agua. El problema era evidente, no se podían ver tentáculos, ni detalles claros de ninguna criatura. Poco después, el biólogo marino Andrew David Thaler explicó que aquella bestia marina no era otra cosa que una enorme formación rocosa conocida como Sail Rock, ubicada en las islas Shetland del Sur. Aún así, muchas personas siguen preguntándose si realmente hay criaturas gigantes ocultas en las profundidades del océano. Y aunque quizá no exista un kraken esperando destruir barcos, sí existe algo inmenso y real, el poder de Dios manifestado en la creación. El océano sigue siendo uno de los lugares más desconocidos del planeta, y la Biblia misma habla de cómo las aguas reflejan la grandeza y autoridad del Creador. Otro de los misterios más conocidos es el monstruo del lago Ness, la famosa Nessie. Seguramente alguna vez viste la histórica fotografía de 1934 tomada por Robert Kenneth Wilson, donde supuestamente aparecía el legendario animal asomándose desde el agua. Décadas después, en 1994, se descubrió que todo había sido un engaño hecho con una pequeña figura montada sobre un submarino de juguete. Pero eso no detuvo a quienes siguen buscando evidencias del monstruo. En el año 2018, una mujer llamada Lisa Stout aseguró haber encontrado a Nessie usando Google Street View mientras exploraba virtualmente el lago Ness en Escocia. Ella afirmó haber visto una figura oscura emergiendo del agua, incluso creyó distinguir un ojo y parte de una boca. Sin embargo, la imagen era extremadamente borrosa. Sorprendentemente, el caso fue registrado como uno de los avistamientos oficiales del año por un grupo dedicado a documentar apariciones del monstruo. Pero muchos escépticos creen que simplemente se trataba de un tronco flotando. Los árboles de pino que caen al lago pueden acumular gases en su interior mientras se descomponen, provocando que emerjan repentinamente desde el fondo, dando la impresión de que algo vivo salió a respirar. Más adelante apareció otra imagen captada en mapas satelitales, donde se veía una enorme silueta desplazándose por el agua, aparentemente impulsada por dos aletas. Algunos aseguraron que se trataba de Nessie otra vez, pero científicos explicaron que probablemente era un error generado por la unión de varias fotografías satelitales tomadas en diferentes momentos, mezclando el rastro de una embarcación con el movimiento del agua. Y aún así, millones siguen fascinados por este misterio. Tal vez porque el ser humano siempre ha sentido atracción por lo desconocido. Pero entre tantos mitos y teorías, hay una verdad más importante que cualquier leyenda. Dios sigue buscando al ser humano, incluso en medio de su curiosidad y su necesidad de respuestas. A veces, las personas pasan años persiguiendo misterios ocultos, sin darse cuenta de que la mayor verdad ya fue revelada en Cristo. En el año 2009, una fotografía tomada desde un helicóptero sobre el río Vale, en Borneo, desató otra ola de teorías. La imagen mostraba una figura gigantesca y serpenteante de aproximadamente 30 metros de largo, deslizándose por el agua. Muchos aseguraron que se trataba del Nabau, una criatura mitológica capaz de cambiar de forma según antiguas leyendas locales. Sin embargo, rápidamente comenzaron a surgir dudas. El río de la fotografía no coincidía con el verdadero color del río Vale, además de que la imagen había sido enviada anónimamente
anónimamente por un supuesto miembro de un equipo de rescate cuyo nombre jamás fue revelado. Y como si fuera poco, tiempo después se descubrió que la fotografía original pertenecía realmente a una curva de un río en la cuenca del Congo, en África, y que alguien había añadido digitalmente la gigantesca serpiente usando edición fotográfica. Todo había sido una manipulación. Y esto también deja una enseñanza importante. No todo lo que vemos en Internet es verdad. Vivimos en una época donde las imágenes pueden engañar fácilmente. Por eso es tan importante discernir y buscar sabiduría antes de creer cualquier cosa que aparece frente a nuestros ojos. En Nueva Zelanda también apareció otro supuesto monstruo marino captado por Google Earth en el año 2014. La imagen mostraba una extraña línea en el océano que parecía extenderse por más de 300 metros. Algunos pensaron que era una criatura gigantesca, desplazándose bajo el agua, ya que no se veía espuma como la que normalmente dejan los barcos. Sin embargo, científicos especializados en procesos costeros explicaron que ciertos tipos de embarcaciones pueden generar ondas largas y duraderas sin dejar espuma visible. Además, probablemente las imágenes satelitales habían unido varias fotografías distintas, provocando que el barco desapareciera visualmente mientras solo quedaba el rastro sobre el agua. Una vez más, un aparente monstruo terminó teniendo una explicación lógica. Y aún así, hay algo interesante en todo esto. El ser humano siempre parece buscar señales de algo más grande, algo oculto, algo que vaya más allá de lo cotidiano. Quizá porque en el fondo del corazón existe un vacío espiritual que solo Dios puede llenar completamente. Y si todo esto no fuera suficiente, en México surgió otro supuesto hallazgo aterrador. En el año 2016, un youtuber afirmó haber encontrado una araña gigantesca sobre una pequeña isla usando Google Earth. Según él, la criatura tenía el tamaño aproximado de un autobús. El video rápidamente se volvió viral, y muchas personas comenzaron a debatir si realmente existían criaturas monstruosas ocultas en lugares remotos. Pero las inconsistencias eran evidentes. Jamás compartió coordenadas exactas ni pruebas verificables, y al acercar la imagen, la supuesta araña parecía claramente añadida digitalmente. Honestamente, la figura tenía un aspecto demasiado artificial para ser real. Y aunque este tipo de historias suelen causar miedo, también nos recuerdan algo importante. El miedo siempre ha sido una herramienta poderosa. Muchas veces, las personas viven atrapadas por temor al futuro, a lo desconocido o incluso a la muerte. Pero la fe en Dios trae paz incluso en medio de la incertidumbre. Finalmente, en la Antártida apareció otro descubrimiento extraño. En el año 2021, un creador de contenido aseguró haber encontrado el esqueleto de una criatura prehistórica expuesta tras el derretimiento del hielo. Según él, el cuerpo medía entre 3 y 6 metros y parecía tener extremidades similares a las de un dinosaurio. Pero al analizar mejor la escena, especialistas descubrieron que realmente se trataba del esqueleto de una foca leopardo, un animal que todavía existe actualmente. Aunque resultaba extraño encontrar restos tan lejos tierra adentro, los expertos explicaron que estas focas ocasionalmente se desplazan grandes distancias durante ciertas temporadas. Aquel supuesto monstruo congelado terminó siendo simplemente un animal más de la naturaleza antártica. Pero incluso allí, en uno de los lugares más fríos y desolados del planeta, la creación sigue hablando, porque cada rincón del mundo, desde los océanos profundos hasta las montañas heladas, refleja que existe un diseño, un orden y una grandeza mucho mayor que nosotros. Y quizá detrás de todos estos misterios, lo más impresionante no sea una criatura escondida en la oscuridad, sino el hecho de que Dios sigue llamando la atención del ser humano a través del asombro, la curiosidad y la inmensidad de su creación. La Antártida parece haberse convertido en uno de los lugares favoritos para quienes aman los misterios y las teorías extrañas. En enero del año 2020, el explorador virtual Scott Waring afirmó haber encontrado, a través de imágenes de Google Earth, una figura gigantesca sobre una montaña helada que, según él, medía alrededor de 20 metros de altura y tenía apariencia extraterrestre. Aunque muchos aseguraron que simplemente era una sombra proyectada sobre la nieve o rocas parcialmente descubiertas, Scott defendió su descubrimiento con total convicción. La silueta parecía tener cabeza, piernas y torso humanoide, pero para muchos escépticos aquello no era más que un caso clásico de pareidolia, ese fenómeno psicológico donde el cerebro humano cree reconocer formas familiares en objetos aleatorios, como cuando alguien dice ver rostros en las nubes o figuras en los árboles. Y quizá eso mismo nos recuerda algo importante. El ser humano siempre está buscando respuestas, señales y significado en medio del caos. Fuimos creados con un deseo profundo de encontrar algo más grande que nosotros mismos, y muchas veces esa búsqueda termina apuntando hacia Dios, aun cuando no nos damos cuenta.
Después de sus investigaciones en la Antártida, Scott dirigió su atención hacia uno de los lugares más famosos del planeta para los amantes de los ovnis, el Área 51, la misteriosa base militar ubicada en Nevada. Utilizando herramientas de imágenes satelitales y comparaciones de distintos años, aseguró haber detectado al menos 2 supuestos robots gigantes desplazándose dentro de las instalaciones entre los años 2006 y 2012. Según él, aquellas estructuras de aproximadamente 15 metros de largo eran tecnología alienígena recuperada por el ejército estadounidense. Sin embargo, otros señalaron que probablemente solo eran sombras de edificios o maquinaria militar vistas desde ángulos extraños. Y aunque las teorías conspirativas siempre despiertan curiosidad, hay algo interesante en cómo el ser humano vive obsesionado con descubrir si estamos solos en el universo. La Biblia enseña que fuimos creados con propósito y que no somos producto del accidente ni del azar. Tal vez la verdadera pregunta no sea si existe vida fuera de la Tierra, sino si estamos viviendo conectados con aquel que nos dio la vida desde el principio. En junio del año 2019, un creador de contenido conocido como Hidden Underbelly 2.0 encontró algo inquietante debajo de un puente en Ítaca, Nueva York, utilizando Google Street View. Oculta entre las sombras aparecía una especie de rostro con ojos enormes que rápidamente fue catalogado por algunos como una criatura esperando atacar a cualquiera que pasara por debajo. Pero otros usuarios sugirieron explicaciones mucho más simples: graffiti, una máscara abandonada o incluso partes metálicas de la estructura iluminadas de manera extraña. Y la verdad es que el miedo muchas veces funciona así. Nuestro corazón puede convertir sombras en monstruos cuando vivimos llenos de ansiedad o incertidumbre. Por eso tantas personas necesitan esperanza. Dios nunca prometió una vida sin momentos oscuros, pero sí prometió acompañar a quienes confían en Él, incluso en los lugares más fríos y aterradores. Otro caso extraño ocurrió en Grecia, cerca de la costa de Parga, cuando un hombre llamado Harvey Robertson tomó fotografías del mar intentando capturar el intenso color azul del agua. Sin darse cuenta en ese momento, más tarde descubrió que en 2 imágenes aparecía una extraña figura gris emergiendo de la superficie. Internet explotó de inmediato con teorías sobre criaturas marinas desconocidas, mezclas imposibles entre hipopótamos y cocodrilos, e incluso monstruos ocultos bajo el océano. Sin embargo, especialistas concluyeron que probablemente se trataba de un protector flotante utilizado para amortiguar golpes entre embarcaciones. A veces, aquello que parece aterrador termina teniendo una explicación simple, y quizá eso también aplica para muchas cosas de la vida. En agosto del año 2014, otro usuario obsesionado con fenómenos paranormales afirmó haber encontrado una figura humanoide caminando sobre la superficie de la Luna mediante Google Moon. La imagen mostraba algo parecido a un ser proyectando sombras sobre el terreno lunar, lo que desató todo tipo de teorías. Algunos aseguraban que la NASA escondía evidencia de vida extraterrestre, mientras que otros afirmaban que era simplemente basura o suciedad en la lente de una cámara. Posteriormente, especialistas confirmaron que la figura aparecía repetida en diferentes zonas de la Luna exactamente en la misma posición, demostrando que probablemente era un defecto visual. Pero incluso así, resulta impresionante cómo la humanidad nunca deja de mirar hacia el cielo buscando respuestas. Desde tiempos antiguos, el hombre ha contemplado las estrellas preguntándose de dónde viene y cuál es el propósito de todo esto. Y aunque el universo es inmenso, la Biblia enseña algo poderoso, que Dios conoce incluso el nombre de cada estrella y aún así se interesa profundamente por cada ser humano. La abandonada ciudad de Pripyat, evacuada tras el desastre nuclear de Chernóbil en 1986, volvió a hacerse viral cuando un usuario de TikTok encontró una figura aterradora dentro de un edificio abandonado usando Google Street View. Parecía una especie de ángel de la muerte cubierto por una túnica oscura observando desde una ventana. Sin embargo, al analizar mejor la imagen, se descubrió que en realidad era un hombre sosteniendo un control remoto junto a una cámara de 360 grados. Lo que parecía una aparición sobrenatural terminó siendo una ilusión óptica causada por el ángulo y el desenfoque, y eso demuestra lo fácil que es engañar a nuestros ojos. Muchas veces creemos tener todo claro, pero no siempre vemos la realidad completa. Por eso es tan importante tener discernimiento, sabiduría y un corazón dispuesto a buscar la verdad. En Francia, una imagen capturada desde un balcón causó terror entre miles de usuarios. La figura mostraba algo parecido a una criatura delgada, de cabeza enorme y ojos penetrantes observando desde un edificio residencial. Con el tiempo, muchos concluyeron que probablemente se trataba de una estatua tribal de madera confundida por los sistemas automáticos de Google como si fuera una persona real. El resultado fue tan extraño que incluso la casa terminó apareciendo completamente difuminada. Y aunque Internet está lleno de imágenes perturbadoras, también demuestra cómo el miedo y la imaginación pueden expandirse rápidamente cuando las personas viven desconectadas de la verdad y de la esperanza.
En Virginia Occidental apareció otra supuesta criatura conocida como el Mothman, una leyenda urbana famosa desde la década de 1960. La imagen mostraba una figura alada con enormes ojos rojos observando desde un área boscosa. Algunos aseguraron que era evidencia definitiva de la existencia del famoso ser, mientras que otros notaron detalles sospechosos en la resolución de la fotografía, sugiriendo que podía ser un disfraz o una edición digital. Y aunque estas historias generan fascinación, también reflejan algo muy humano: el deseo constante de creer que existen misterios ocultos esperando ser descubiertos. Pero quizás el mayor misterio no está escondido en los bosques ni en fotografías satelitales, sino en cómo Dios puede transformar el corazón humano y darle propósito a una vida vacía. Finalmente, una fotografía tomada cerca de las antiguas ruinas mayas de Chichén Itzá se volvió viral cuando los usuarios notaron que las piernas de una turista parecían doblarse hacia atrás de manera imposible. Las teorías no tardaron en aparecer: alienígenas, criaturas mitológicas e incluso seres sobrenaturales. Sin embargo, la explicación más lógica apuntaba a un fallo en la unión digital de imágenes o posiblemente una manipulación realizada con programas de edición. Y quizá eso resume perfectamente todo este recorrido por imágenes misteriosas y teorías extrañas. Vivimos en una época donde es fácil dejarse llevar por el miedo, la conspiración o la obsesión por lo desconocido. Pero entre tantos misterios hay una verdad que permanece firme: Dios sigue siendo real, sigue buscando a las personas y sigue ofreciendo esperanza a quienes sienten vacío, miedo o confusión. Porque más allá de todas las teorías y fenómenos inexplicables, nada se compara con encontrar paz verdadera en Él.